en la que estamos reunidos con un tema que es bastante interesante. No duden en si tienen dudas, inquietudes y demás, las podremos ir estableciendo a lo largo de esta charla. Mi nombre es Víctor Alejandro Godoy López, es un gusto acompañarlos. Desde el mes de abril, precisamente estoy en esta hermosa corporación, Asturias, de la cual ya siento como mi segundo hogar. Y me gustaría que escribieran en el chat desde dónde se conectan, porque tenemos invitados desde otras partes del mundo, de otras ciudades, obviamente. Eso es lo que nos permite la virtualidad, tener la posibilidad de escucharnos, de establecer todo este tipo de actividades y que como veremos en este caso particular de lo que es este duelo de datos, como pueden ver en esta diapositiva inicial, básicamente confluye en dos compañías hoy por hoy que se convierten en titanes de lo que es el comercio electrónico. Por un lado, una que ya en este 2024 acaba de conmemorar sus primeros 30 años de historia, que es Amazon, una compañía estadounidense muy reconocida y como iremos viendo más adelante, que evidentemente no solamente se dedica al tema ya del comercio en línea, sino por el otro lado también nos daremos cuenta está Temu, que es la heredera de una compañía muy famosa que tuvo un rol preponderante en años anteriores, pero que hoy ha perdido un poco de gasolina, que fue Alibaba, como conocemos a su subsidiaria tan importante que fue aquí en América Latina como AliExpress. Ese era un recorrido bastante interesante el que podremos hacer, pero como todo tiene una introducción, resulta que lo primero que hay que decir, hoy se está conmemorando una fecha supremamente importante en términos de un país, una de las naciones que marca la pauta en términos de tecnología, que es India. Hoy es el aniversario número 78 de su fundación, precisamente un 15 de agosto, pero del año 1947 en este caso particular, y que también se ha convertido en un importante país en todo lo que tiene que ver con negocios como los call centers, como todo lo que son los parques tecnológicos, de igual manera que también son bastante relevantes. Y desde todo punto de vista es fundamental ir teniendo en cuenta estos daticos como sueltos, pero que son supremamente importantes para entender cuál es nuestro contexto. Entonces, de nuevo les doy una bienvenida muy especial. Qué bueno que están conectados en esta conferencia. Ya saben sus dudas, inquietudes y demás. Las iremos viendo y revisando. Y de igual manera será un espacio bastante interesante que podremos establecer. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que tendremos en esta tarde? Esta en estos 45 minutos, porque está comprobado que después de 45 minutos, básicamente ya nuestra atención, y más hoy que sufrimos de algo que nosotros denominamos déficit de atención residual, en este caso particular, es como el tiempo perfecto, evidentemente. Pero es un tema muy atractivo, muy polémico y que gusta mucho. Entonces, desde todo punto de vista es bien interesante. Lo primero, vamos a hablar muy rápidamente de unos antecedentes en cuanto a cómo llegamos a estas compañías, qué se está viendo en el mundo, cuáles son los retos, eso es algo a tener en cuenta. Después nos centraremos un poco en el caso de Amazon, pasaremos a Temu y finalmente, como todo tiene un nudo, un desenlace y un final, en este caso concreto, hablaremos de unas conclusiones. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué ha sucedido? Este siglo XXI es el siglo de la hiperconectividad. Nos enteramos de todo lo que sucede en las cuatro esquinas de nuestro planeta y lo tenemos en el bolsillo, lo tenemos a un clic, lo cual resulta siendo muy interesante y muy importante. Sobre todo, como ustedes recordarán, esto se aceleró precisamente con el tema de la pandemia. La pandemia sí que precisamente nos hizo darnos cuenta de los equilibrios y desequilibrios que se tenía precisamente con lo que sucede en el mundo. No sé si recuerdan, pero esas imágenes ya de hace 4 años
bastante impactantes en que, por ejemplo, niños en algunos departamentos de Colombia se tenían que subir a los árboles y demás, precisamente para poder tener señal y de esa manera cumplir con sus compromisos escolares. Eso sí que nos reveló que todavía hay unas brechas bastante grandes entre lo rural y lo urbano, por supuesto. Y también nos mostró que grupos poblacionales que no utilizaban mucho, por ejemplo, las compras en línea, empezaron a hacerlo porque no había de otra, no había la posibilidad de ir al centro comercial, de ir a una Panamericana, un Falabella, cualquier lugar. Y también, como dicen, esto hizo que los canales de ventas en muchas ocasiones pues terminaran quedándose cortos porque obviamente no se estaba preparado ni para una pandemia como la que se dio, ni precisamente para tantos pedidos al tiempo. Eso también fue bastante importante a destacar. Entonces, todo está en el bolsillo. Aquí quería compartirles básicamente y en esta imagen precisamente cómo se ha visto la economía en los últimos años. ¿Por qué? El año 2018 fue un año clave porque marca también mucho de lo que sucede con nuestro caso de estudio de Temu versus Amazon, porque en ese momento estaba como presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que como bien sabemos actualmente también está como candidato por el Partido Republicano y la elección que será el próximo 6 de noviembre marcará cuál es la tendencia del próximo gobierno en los Estados Unidos, ¿no? Hubo ahí un suceso bastante destacable, que es la llegada de Kamala Harris por parte del Partido Demócrata y que cambia la ecuación bastante, ¿no? Ya una persona mucho más joven que Trump, no es una contienda como se veía antes de dos personas tan mayores como Biden versus Trump en el momento previo, sino ya hay una contienda más interesante porque se trata de una mujer afroamericana, también de origen indio, que está por entrar en la sexta década de su vida, mientras, como vemos a Trump, un hombre ya por cumplir 80 años y que lleva un amplio recorrido tanto en lo empresarial como evidentemente la política cuando se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Entonces, ese es todo eso para comentarles que el 2018, cuando Trump estaba de presidente, declaró la guerra a China, precisamente en el marco de lo que denominamos la guerra comercial. Eso ya marca una herencia hasta nuestros días porque es un continente tan grande como es el continente asiático, con mercados gigantes como es el chino. Ya China, recordemos, no es el primer país más poblado del mundo, es el segundo. Desde el pasado 25 de abril del 2023 se convirtió en el país más poblado del mundo, India. Que vean la estadística, como les decía, hoy es el Día Nacional de la India y en este caso particular, en promedio, cada 28, cada minuto de nuestra existencia hay más o menos 28 nacimientos. Eso es impactante. Y eso quiere decir que para el año 2050, como se tiene pronosticado, va a estar bordeando alrededor de los 2.000 millones de habitantes. Una cifra increíble desde todo punto de vista. Entonces resulta que en ese año ya como que se da más marcada la diferencia entre esas dos regiones, Occidente y Oriente, y China tiene una de las compañías más grandes de celulares, como sabemos que es Huawei, aunque últimamente no suena tanto, pero empieza también a meterse en el tema de los semiconductores, de los chips, y Alibaba era, como ya lo comentaba un poco anteriormente, el rey en ese momento. El año 2019 estuvo un poco más tranquilo, como pueden ver ahí en la gráfica. Y el año 2020 vino todas las economías del mundo al piso por esa primera oleada de COVID-19. Atentos porque no sé si lo vieron, pero el día de ayer, por ejemplo, ya la Organización Mundial de la Salud declaró una alerta importante sobre la viruela del mono, en inglés como lo dicen en el POX, porque ya se están viendo casos en continentes como el europeo. Hoy se descubrió un caso ya en Suecia, por ejemplo, y esto ya causa una preocupación. Brasil, que es nuestro vecino,
tiene una cantidad de más de 100.000 casos al momento. Entonces, eso quiere decir que se está dando una movida importante. No hay que, mejor dicho, exagerar las medidas, pero sí quiere decir que están pasando cosas, ¿no? Y las economías se desbancaron. Latinoamérica tuvo un decrecimiento cercano al -7%. Después vino el 2021, que ya un poco recuperación, pero hubo un caso, no sé si lo recuerdan, de la crisis de los contenedores por Medio Oriente. Bueno, hubo muchísimas situaciones. A esto se le llama en economía los cisnes negros, es decir, casos que no se habían tenido contemplados, pero que debido a la extrañeza hay que reconocerlos, es decir, son únicos. Y hoy por hoy hasta las empresas aseguradoras ya lo están tomando en cuenta porque precisamente se convierten en variables que antes no se tenían contabilizadas y que hoy en día se convierten en algo fundamental. Eso hay que tenerlo totalmente claro. ¿Y el cisne negro del 2022? ¿Cuál fue? Pues el de la invasión de Rusia a Ucrania, que eso también marcó unas situaciones económicas bastante complejas. Es decir, que hemos tenido un estrés bastante grande en los diferentes momentos de lo que es esta segunda década del siglo XXI y que no nos han dejado tranquilos, ¿no? Sucede una cosa, entonces después vemos hace ya casi 11 meses ya pues lo de la franja de Gaza, bueno, una cantidad de situaciones impresionantes desde todo punto de vista. Y bueno, continuemos en este caso particular. Esta también es una variable importante que a nivel económico quiero traerles rápidamente y es que vean cómo la mayoría de países hoy por hoy del mundo tiene el tema de la fecundidad. Las tasas de natalidad, sobre todo en el continente europeo, han caído muchísimo, pero en África y sobre todo en una región del mundo que nosotros llamamos África subsahariana, sigue teniendo un desempeño bastante alto, como pueden ustedes observar. Hoy por hoy los países que tienen menos hijos del mundo, como pueden observar ahí, son Singapur y Corea del Sur, lo cual es bastante preocupante porque eso quiere decir que no hay nuevas generaciones que, por ejemplo, sostengan el sistema pensional y se está viendo un hueco fiscal muy grande a corto plazo. Eso también redunda en de dónde va a salir el dinero para cuando las personas que tienen ahora 20, 30, 40 años lleguen al momento de la pensión, ¿no? Eso es también un fenómeno mundial. Y aquí les quería mostrar muy rápidamente cómo cambió precisamente el tema de las grandes empresas porque antes teníamos corporaciones como General Electric, como las automotrices, algunas de comida como McDonald's, que eran las más valoradas del mundo, pero hoy son las empresas tecnológicas las que tienen el poder, los datos, el conocimiento, los cerebros. Eso es algo ahí fundamental y eso establecerá desde todo punto de vista, como lo vemos, unos cambios muy grandes. En esta gráfica que les traigo y que les comparto en ese momento específico, ya Apple era la compañía más valorada, pero hoy por hoy tenemos a Nvidia, que es esa compañía de los chips tan relevante y que ya hoy por hoy, por ejemplo, Huawei quiere establecer como la competencia desde todo punto de vista, porque ve que es un negocio supremamente rentable. Muchos de las personas que nos acompañan en esta conferencia, algunos no habían nacido para el año 1998 cuando empieza a estudiarse realmente cuáles eran los portales más importantes en ese momento. La mayoría estadounidenses, al inicio de este estudio que se dio entre el año 1998 y el año 2018, para el caso particular, y estaba American Online, Yahoo, bueno, como pueden observar, la mayoría muy dedicados a esta primera etapa de Internet. Muy rápidamente me voy al año 2008, vean ustedes ya el oráculo a quien le preguntamos prácticamente todo, como se ve, Google ya toma el liderazgo y hubo hace 11 años un momento interesante en que se vio la presencia de nuevo de Yahoo, pero Yahoo enfrentó un ciberataque en el año 2015
cuando se filtró la información de cerca de 500 millones de perfiles y ni más ni menos, pues cayó y desapareció de la tabla, ¿no? Ya sabemos que si alguien nos da su correo y nos dice que es de Yahoo, uno dice, esta persona está como un poquito anticuada, ¿no? Que es lo que podríamos establecer en ese punto de vista. Y aquí, para entrar más en materia, irnos adentrando un poco más en todo lo que sucede entre dos regiones del mundo, ¿no? Porque cada empresa es un representante de esta situación, como es Temu, que representa Asia, China, y Amazon, que es la que representa los intereses más puros de los Estados Unidos. Y en el centro, entonces, miren ustedes cómo se representa pues China, ya sabemos un dragón mitológico, es una civilización de cerca de 5.000 años de historia, frente a los Estados Unidos que tiene su símbolo de la famosa águila calva, en este caso particular, su ave nacional y que es un país que tiene cerca de 250 años. Son muy diferentes en cuanto a la periodicidad y a la cronología de su historia. Y en el centro está la isla de Taiwán. La isla de Taiwán que China reclama y dice que para el año 2049 ya debe estar parte de todo su territorio. Pero más allá de esa historia que es muy larga y que sería para otra conferencia, en este caso particular, decirles que los dos miran a Taiwán es que precisamente porque Taiwán es la reina de los semiconductores, de los chips. Hay una empresa que se llama Taiwan Semiconductor Company, que en algunas áreas, como es el tema aeroespacial, maneja cerca del 90%, ¿cómo les parece? Y por ende, en este caso concreto, los intereses de ambas están muy ahí, más allá del tema limítrofe, más allá del tema geográfico y del el tema histórico. Entonces, eso es algo bastante interesante a tener en cuenta, ese liderazgo que quieren tener. Ya podemos entrar en materia como tal, que lamentablemente el tiempo pasa volando y como dicen los estadounidenses, time is money, el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Y precisamente muchos de ustedes seguramente estarán trabajando en este momento. Aún agradezco más el que estén en esta conferencia, por ejemplo. Y empezamos por Amazon, porque es el caso más antiguo, cronológicamente hablando, insignias, se estudian todas las especializaciones en las maestrías, desde el e-commerce, pasando por logística, big data, entre otras temáticas, business intelligence, porque ha sido un caso insignia. Pero, ¿qué es lo interesante, no? Dentro de la historia de, perdón, de Amazon, que los negocios online, lo más relevante a tener en cuenta es que siempre queda un rastro por seguir, siempre dejan como una memoria digital y que incluso los más grandes han avanzado poco a poco, podemos aprender cómo se ha dado su ascenso y que en muchas ocasiones se dio ese método ensayo y error. Es importante mirar un poco hacia atrás para diseccionar cómo el famoso Jeff Bezos, uno de los tres hombres más megamillonarios del planeta, en este caso particular, pasó de regentar una librería online, que fue como comenzó en ese inicio del año 94 Amazon, a un monstruo, un titán, el primer titán del cual vamos a hablar de calibre internacional, que está en muchísimos sectores. Entonces, ahora bien, la pregunta del millón, ¿cómo empezó? Era el año 1994, ya empezaba a darse la famosa, el estallido del www, del World Wide Web, eso es algo a destacar, pero para escucharlos, bueno, más que escucharlos obviamente, porque yo sé que varios de ustedes no pueden hablar por dónde se encuentran, pero sí me gustaría leerlos en los comentarios. Básicamente, ¿en qué año creen ustedes que empezó a establecerse Internet? ¿En qué año? Los leo, como dicen en algunos programas de comunicación. Les doy pistas. ¿Creen que fue en los años 80 del siglo XX, en los años 70? ¿Cómo en qué década, mejor dicho? No hay que dar un año específico, sino me gustaría que me dijeran años 70, años
90, bueno, 90 no habría podido ser tanto. Muy bien, ya empiezo a leer. Gracias por empezarme a comentar. 70, años 70, en la década de los 80, en los 90. Muy bien, muchísimas gracias. 80 es como voy leyendo y encuentro que muchos de ustedes 70, sí, es como en ese lapso que se ha establecido. Y si tuviéramos que hacer una rifa, muy bien, ajá. Marian, muchísimas gracias. Tú has dado en el punto porque, así es, encontramos en el caso particular que Internet surge a mediados de los años 60, es muy cierto. Surge como una necesidad en ese momento de comunicación, precisamente a nivel interno en los Estados Unidos, porque en ese momento, recordemos, el mundo era bipolar, ahora tenemos como grandes potencias, pero en ese momento solo estaba o los Estados Unidos o, por el otro lado, la Unión Soviética. Y mm, Estados Unidos necesitaba desarrollar una plataforma para poderse comunicar libremente y sin que estuvieran, como decir, espiando, ¿no? Hackeando, como diríamos hoy en día. En ese momento se desarrolló por temas militares, se llamaba ARPANET, que era el prototipo que se daba. Y algo que fue clave es que muchos de ustedes dijeron años 80 y es interesante porque uno empieza a ver películas viejas que tienen entre 40 o un poco menos de años, como ya el famoso hacker, la persona que entra a los portales para tratar de violar los códigos de seguridad y entrar a los bancos y demás, ya empieza a tener una relevancia concreta en ese momento histórico. Entonces, tampoco es que estuvieran desenfocados, por supuesto, sino que ya es como una segunda ola. Y Marian, tú también habías dado un año muy bueno, porque es el año 1995, que es el que se habla como de la explosión ya hace casi 30 años también de Internet y donde otro de los personajes famosos que tenemos en el mundo cibernético, en el tecnológico, que es Bill Gates, por mucho tiempo la cabeza de Microsoft, hoy ya no tiene un rol tan visible, también empieza a tener una relevancia trascendental. Pero bueno, era un año anterior, ¿no? No hablamos del año 95, sino del año 94. Internet ya era, por supuesto, una realidad, por eso les preguntaba un poco, muchas gracias por sus comentarios, y se ha considerado que ha sido de los años a nivel cronológico más exitoso de crecimiento de la comunidad internauta. Ya se empezaba a soñar con tener banca online, universidades también que pudiesen tener un campus virtual. Imagínense, ya se empezaba a tener en ese momento como el diseño inicial, ¿no? Es lo que llamamos nosotros Internet 1.0. Y también ya se empezaba a soñar con que nos podría llegar la pizza a la casa por, por Telepizza, que era la empresa que en ese momento se podía pedir, digamos, por Internet. Y el señor Jeff Bezos, que sabemos que está ligada totalmente por ser quien con su esposa Cindy Bezos, hoy en día Cindy McCain, que es una de las mujeres más ricas del mundo, pero ellos ya se divorciaron hace un par de años. Él trabajaba en Wall Street. Ya sabemos que el centro financiero del mundo, nos guste o no, sigue siendo Nueva York. Y en ese momento el señor Bezos era un hombre de 30 años, estaba entrando en su tercera década de vida, perdón. Se había formado en una de las universidades más relevantes de los Estados Unidos, que es Princeton, y durante la primera etapa de su currículum profesional, se había dedicado como a asesorar a diferentes áreas de negocio relacionadas de una u otra manera con la tecnología. Como buen personaje visionario, en ese momento lo que pasó fue que él dijo, oigan, aquí hay algo que es una mina de oro y que para el futuro, ni más ni menos, puede tener una gran rentabilidad. Y en ese momento dijo, hay que apostarle fuerte al sector online. Entonces, ¿qué hizo él, no? Dar un salto al vacío. Hoy por hoy nos hablan mucho de salir de nuestra zona de confort, que es como nos lo venden. Pero en ese momento no se hablaba tanto de la zona de confort, sino que se decía más, bueno, este señor
con un empleo tan bueno, con un dinero importante y demás, va a salirse de eso, está como un poquito loco, pero no, era que precisamente él sabía que ahí estaba el futuro. Entonces deja su trabajo bien remunerado, ahí su padrastro, porque él debe su apellido a que él adopta el apellido de su padrastro, que era de origen cubano, Pesos, le presta $50,000, o sea, siempre hay como un ángel inversor, ¿no? En muchas ocasiones, y le dice, ni más ni menos, "Mm, voy a crear una librería online". Eso fue algo supremamente importante. Hay que ver que sus papás creyeron en él, su padrastro que lo crió, que es algo muy importante. Y el éxito fue, esto se dio en el garaje de la casa de sus padres, y el éxito fue instantáneo. Y ¿cómo les parece? En los primeros 2 meses de fundación de Amazon, empezó a vender $20,000 a la semana y pudo llegar rápidamente debido a compañías como DHL o UPS a los 50 estados de la nación. Y eso es muy interesante. Con el tiempo, es decir, a los siguientes 2 años, llegó a más de 45 países en el mundo. Eso era algo sin precedentes, era algo que eso es algo que se debe recomendar y tener en cuenta totalmente. Entonces, obviamente, fue un éxito instantáneo y empezaron a llegar, como siempre sucede, ¿no? Los primeros competidores. Eso es algo muy importante. Entonces, librerías que ya llevaban mucho tiempo en los Estados Unidos, como Barnes and Nobles, por ejemplo, que fue fundada por allá en el año 1873, no se le había ocurrido para nada este modelo de negocio. Yo les doy otro ejemplo. A la compañía japonesa Sony se le ofreció el prototipo de canciones que sería un éxito para Apple, que es el de iTunes en su momento, que era, usted tenía la posibilidad de descargar las canciones de manera independiente, es decir, no tenía que comprar en ese momento el disco físico, sino podía descargar una canción a $0,99. Y en ese momento los japoneses dijeron, no, eso no va a tener ningún éxito. Imagínense al señor Morita, uno de los cerebros de la compañía japonesa Sony. Hoy en día, pues se debe haber dado más de un golpe contra las paredes porque fue un mega hit, un mega éxito, y lo unimos totalmente con lo que se vio en su momento, precisamente, cómo salieron de ahí muchos más productos, ¿no? Como el famoso, el iPhone fue una evolución precisamente de lo que sería en ese momento el famoso, ¿qué? iPod, que surgió por ahí en el año 2003. Pues claro, la competencia empieza a ver que es muy relevante, mm, y empieza la diversificación del catálogo desde todo punto de vista. Aquí les tengo unos hitos muy rápidos para que veamos de algunos de ellos porque bueno, del 94 al 97 es como los primeros pasos, como se dice en inglés, baby steps, de lo que se dio en ese momento. Sale a la bolsa de valores por $18 por acción. En el 98 ya empieza, es decir, hace 26 años, empieza a tener una oferta, un catálogo grande de lo que era lo que estaba de moda en el momento, los CDs, los DVDs, incorpora, es decir, nuevas categorías dentro del e-commerce, lo cual sería muy importante. Y nos da ahí un consejo grandísimo desde todo punto de vista para el comercio, y es como el consejo que se da desde el e-commerce es que la necesidad que nos da de diversificar el negocio, hay que hacer como Amazon, ¿no? Buscar no solo productos que puedan tener públicos similares al corazón de los productos, al core product, como se menciona el término en inglés, sino también artículos en los que puedas replicar tu modelo de negocio actual. Ya nos daremos cuenta que esto lo ha utilizado hoy por hoy Temu en un par de minutos. Entonces vean ustedes ya en el año 2002, es decir, para inicio del siglo XXI,
empieza a asociarse con empresas de ropa importantes, ya crece muchísimo en este segmento, es decir, se convierte en lo que nosotros denominamos en un marketplace. Eso es algo fundamental. Es decir, hasta el momento era netamente una tienda online y cambia en ese momento radicalmente de concepto. ¿Esto qué quiere decir? Aunque para el usuario, para nosotros, en ese momento, por ejemplo, fuera prácticamente inapreciable, precisamente con este cambio de milenio, aquellos vendedores o productores que lo deseasen podían empezar a vender sus productos dentro de Amazon. Es decir, ya empieza a tercerizar sus operaciones. Como ustedes vieron, comenzó como una librería hace ya 17 años. Llega Kindle en ese momento porque dicen, bueno, ¿cómo así que nosotros empezamos siendo una librería ofreciendo nuestros productos de manera virtual, de manera online, y no hemos sacado un dispositivo para que la gente no le dé pereza leer y pueda subrayarse en una pantalla opaca? Y surge en ese momento el famoso Kindle. Y también empieza a desarrollar Amazon una biblioteca inmensa de audiolibros. Eso es algo que es fundamental. Y en ese momento también empieza a desarrollar en el año 2015, hace 9 años, vean cómo pasa de rápido el tiempo, la famosa asistente virtual Alexa, que es un éxito, ¿no? Y se le pregunta de todo, también se convierte como en un oráculo, le pedimos pistas musicales y demás. Y el año 2020 fue un hito porque estábamos en plena pandemia y fue un momento donde más creció la compañía, por eso quería cerrar dentro de la cronología con ese año, porque imagínense ustedes que mientras todas se iban a pique con números en rojo, en ese momento específico la compañía llega a tener un beneficio que creció en porcentaje en el 38 y que sobrepasó los 386.000 millones de dólares, lo cual fue totalmente impactante. Su modelo de negocio, ustedes son bastante conocedores de esto, entonces puedo pasarlo muy rápidamente. Ha sido basado en Internet, en el comercio electrónico, a través de vender sus productos de la plataforma, pero supo evolucionar muy bien porque evidentemente, como sabemos, le apostó después de que vio el éxito de Netflix, que como sabemos también hay un caso que siempre nos cuentan en todas las especializaciones y maestrías, que es el de Blockbuster. Y en ese caso particular que se da la evolución hacia Netflix, y en este caso también como Amazon no quería perderse del negocio tan grande de la reproducción en línea de contenidos de televisión, y empieza a tener la famosa plataforma Prime Video, ¿no? Hoy el rey en los Estados Unidos sigue siendo Netflix. Leía en estos días que los números le favorecen con más del 30% del mercado. Después sigue Disney y después está de tercera Prime Video. Mm, entonces, la estrategia tiene que seguir creciendo, tiene que seguir consolidándose y desde todo punto de vista buscar la apertura de los mercados, lo cual es fundamental. Pero ya como vemos, no se dedica como tal a ser una compañía del e-commerce, sino desde todo. Se ve que ya es un universo, tiene varias líneas de negocio y atiende a diferentes públicos, lo cual es fundamental. Y cerramos con el caso de Amazon, también viendo cómo son sus dos insignias construcciones en este punto de vista. Una de ellas en Seattle, Washington, y la otra en Virginia. Entonces, son construcciones que han sido vistas muy modernas, donde sus empleados pueden relajarse, es decir, copia un poco el esquema también de Google, que es fundamental, que es como el sueño de cualquiera trabajar en una compañía donde usted tiene chef, tiene gimnasio, tiene lugar donde dormir, una siesta y demás, mejor dicho, el empleador del año lo podríamos decir, que es algo fundamental. Y cierro con Amazon, vean ustedes acá, precisamente con los logos de la compañía que fueron muy interesantes y se dio el cambio, ¿no? Ya a inicios del milenio, pues se vio este logo de la sonrisa de satisfacción, que es el que actualmente sigue siendo el más relevante. En esta esquina, pues vimos obviamente a Amazon, y por el otro lado tenemos a un competidor gigante que es Temu, que está muy de moda, que aquí en América Latina ha calado muy rápidamente y que estudiaremos
como lo decimos a continuación, que es lo fundamental. Bueno, ya que hicimos la cronología de Amazon rápidamente, la historia de Temu es más corta, eso es algo que hay que decir. Lo primero, como ya lo comentábamos desde el inicio, es una compañía de origen chino. Mm, nació su antecesora en el año 2015, pero su ascenso, como nos daremos cuenta también, se ha visto manchado un poco por diferentes situaciones que no hay que comentar desde ya, pero es importante tenerlas en cuenta. Su predecesora fue la marca Pinduoduo, que nació en el año 2015, ahí lo podemos observar. ¿Qué era Pinduoduo? Era una plataforma de comercio electrónico que netamente tenía como finalidad en ese momento el objetivo de ofrecer compras grupales y descuentos masivos en el sector del e-commerce. Tras ver ese éxito, el siguiente paso netamente fue invertir en el desarrollo de un algoritmo. Ya sabemos, todos son en este caso la data, que es tan fundamental, y empezó a hacer inversiones para expandir su logística y operaciones fuera de Asia, ¿no? Debido a este gran éxito, como dicen, se le metió al rancho, en este caso particular a, a Amazon, hay que decirlo, y uno de los mercados aquí en América Latina que son hoy por hoy más exitosos para la compañía es México, pero uno de los de más rápido crecimiento, adivine cuál, Colombia en ese caso concreto. Aquí un poco de su cronología básica. Ha tenido una estrategia antes de seguir con quién es su dueño y algunos de sus valores y demás, para que veamos como el factor diferenciador frente a Amazon de cómo ha manejado sus estrategias. Aquí vemos que se ha sabido mover muy bien con algo que en la generación Z, por ejemplo, ha sido bastante interesante, que es el tema de los influencers. Ha visto cómo aliarse de forma estratégica con personas que mueven mucho sus redes, que tienen muchos seguidores en Instagram, por ejemplo, que postean mucho las fotos de los que compran. Y vean ustedes, entonces ofrece qué? Un programa que podríamos llamar CRM, en clase en diferentes sesiones lo hemos comentado, del Customer Relationship Management, y cómo desde todo punto de vista, pues obviamente funciona muy bien porque estos influencers para ciertas comunidades se convierten en personas aspiracionales que netamente quieren seguir, quieren usar la misma ropa, los productos de cuidado capilar, etcétera, etcétera, que ellos utilizan y por ende es una campaña agresiva y que le ha funcionado muy bien. Volviendo al cuento de un poco de la compañía, aquí vemos al presidente de la misma, que es el señor Lei Xin, que actualmente es el hombre más rico de China, perdón, en este caso. Y él estudió el mercado estadounidense. Él llega como tal a convertirse en la figura líder en el año 2021, es decir, apenas lleva 3 años. Y la compañía fue abismal, es decir, fue impactante el resultado económico que tuvo en el año 2023 porque obtuvo una ganancia, vean las cifras, impresionante de cerca de 8.339 millones de dólares, un crecimiento que fue gigantesco de cerca del 90% comparativamente hablándolo con el año anterior. Y como les decía, para darles una referencia, México se ha convertido en el país de la región más interesante en cuanto a las compras que hace la población en línea de la marca Temu, porque imagínense que el valor del e-commerce en un país como México pasó en el año 2022 a cerca de 530.000 millones de dólares a el año anterior, es decir, el 2023, cerca de 660.000 millones de dólares. Eso hubo un crecimiento bastante acelerado desde este punto de vista. Es una compañía que tiene algunos códigos de valores muy interesantes, entonces dice que el empoderamiento, todos merecemos vivir la vida que hemos soñado, la inclusión y la diversidad, entonces ustedes saben, pues desde el punto de vista sociológico, hoy por hoy se habla acerca de 24 géneros, desde lo sociológico lo hablo,
Y la integridad, entonces honestidad, ética y confianza, pero estos valores que tiene la compañía hoy por hoy están siendo puestos en la palestra pública, evidentemente. ¿Por qué? Vean ustedes lo que se dice ahí. Ah, bueno, la palabra Temu, para los que no lo han buscado y no lo saben, antes de establecer, por ejemplo, algunas de estas noticias que se han visto, corresponde a dos disgregaciones del inglés. T, que es Team Up, equipo arriba, y Mu, que hace referencia a price down, en este caso concreto. Es decir, entre todos bajamos los precios. Eso es lo que quiere decir. Lo que conlleva a pensar en en que todos los productos son asequibles, que sean de una calidad buena, hay que decirlo. Eso es lo que ofrece Temu. Entonces, sus puntos fuertes es la capacidad para ofrecer una amplia selección de productos y una experiencia inmensa, dado que, ¿cómo les parece? China tiene hoy por hoy más de 100 puertos en el mundo, porque ha comprado muchísimos puertos europeos, como por ejemplo uno de los que fueron más relevantes en la época de la humanidad, que fue el puerto del Pirio en Grecia, y esto le da una confianza impactante para poder tener una red logística gigante. Entonces sabe muy bien cómo mover las cadenas de suministro. Eso es algo que desde todo punto de vista se puede observar. Pero actualmente la compañía está con todos los ojos puestos. Primero porque es asiática. Entonces recuerden lo que yo les decía en la introducción. Obviamente al seguirse viendo lo de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, eso ya levanta ciertas susceptibilidades, es decir, ya hay una desconfianza, pero adicionalmente también hay una desconfianza muy grande porque cómo se da la elaboración de los productos, es decir, cómo se pueden tener productos tan baratos. Eso es algo que desde todo punto de vista ha generado muchos interrogantes. Ya les comentaré con una de las noticias relacionadas qué pasó en ese caso concreto. Pero vean los titulares, es que también pues manejan un poco el amarillismo, el sensacionalismo, como lo sabemos. Entonces, el primero me gusta desglosarlo ahí. Entonces, vean cómo dice pilas, encontraron sustancias tóxicas en productos que venden dentro de esta compañía. Esta noticia fue el día de ayer relacionada con zapatos, gorras, esmaltes. Eso llegó en cerca de se vio que llegó en cerca de dos contenedores de 20 pies al puerto de Busao en Corea del Sur y prendió todas las alarmas, ¿no? La segunda noticia tiene que ver con una alerta fuerte que se ve frente a sustancias tóxicas y cancerígenas. Digamos, se hicieron algunas investigaciones en Inglaterra sobre los productos de Temu y se descubrió, por ejemplo, en falsas cadenas de plata que costaban cerca de 2,3 libras esterlinas o alrededor de 21.000 pesos colombianos, que sobrepasaban por mucho la cantidad de plomo. Decía en el informe, que recuerdo cuando lo leía anoche para preparar más esta conferencia, que hasta 20 veces el plomo permitido en estos. Contaban el caso muy triste de un papá que ahorró para comprarle a la hija como un set de manicure y la niña terminó con quemaduras de tercer grado. Entonces son cosas bastante complejas. Y por el otro lado también la polémica que se ve en Temu por esto, por los ítems de seguridad. Ustedes saben, hoy por hoy el dinero está en la data, en los datos. La preocupación que se ha visto es que la aplicación pide cerca de 17 permisos, es decir, son mucho más frente a la competencia, como pueden ustedes observar. El color más oscuro es lo que quiere decir que son la cantidad de permisos de seguridad, cerca de 17, 18 peticiones, y se empezaron a hacer estudios acerca de este tema, ¿no? Que básicamente, pues la introducción, mmm, cómo por supuesto en este tema, pues se puede dar la duplicidad de datos y entonces como si esos datos son robados, alguien puede pedir préstamos basado en una persona que no es, pero como se le han robado la información, o como por ejemplo, ustedes recordarán para dar eh, una complementariedad frente a esto, cómo sucedió cuando estuvo de moda hace 2 o 3 años o de pronto un poco más
que había una aplicación que nos mostraba cómo nos íbamos a ver cuando tuviéramos una edad mayor. Entonces la gente pues le daba todo clic en los permisos y eso hay que tener mucho cuidado, hay que leer muy bien la información y precisamente en este caso concreto pues podía tomarse una foto y demás, que es lo interesante. Otra cosa que se critica de la estrategia que utiliza Temu, ¿cómo les parece que muchas veces los productos que ofrecen no existen, son generados, es decir, por inteligencia artificial, pero es una forma que tienen ellos como de picar en el mercado, de probar, de lanzar un anzuelo y decir, tal plancha para el pelo de cerámicas, de forma de no sé qué, y la ofrecen, la sueltan en su catálogo y ven que la gente empieza a pedirla. Entonces, en ese caso concreto, lo que se establece es que rápidamente la lanzan al mercado. Y otra de las grandes críticas que se tiene sobre Temu, que es una de las que más como que generan cuestionamiento, era relacionada con los productos, pero no refiriéndome ya a la calidad, la cantidad de plomo, que estén o no contaminados, ya la compañía salió a dar algunos comunicados de prensa y a decir que estos productos ya han sido retirados porque eran defectuosos precisamente. Y en esto, en el caso particular, lo que se establece es desde todo punto de vista, cómo dentro de lo que se tendría que dar es dónde se hacen. Es decir, por ejemplo, en China se tienen ciertos campos de concentración donde a la gente no se le paga nada o el salario es muy bajo y si se está permitiendo que se den prácticas de esclavitud laboral y los consumidores de todo el mundo lo están permitiendo. Y otra crítica, pero esto ya es como la competencia, ¿no? Ya es precisamente por el nivel de desarrollo de venta tan rápido que ha llegado Temu y tiene que ver precisamente con el sobreconsumo, es decir, realmente qué estamos comprando, si lo necesitamos o es para que lo guardemos, cómo estamos gastando nuestro dinero. Es algo a nivel masivo que también es un interrogante interesante que nos puede surgir desde todo punto de vista. Eso hay que decirlo. Bueno, las conclusiones en este caso, como vemos, se trata de dos jugadores enormes. Me gustó el nombre de un artículo que hacía referencia a que hoy en día Temu es Amazon con esteroides, porque utiliza ese tipo de estrategias que les decía, como por ejemplo lanzar fotos de productos que aún no existen en el mercado, pero que enganchan, que gustan a la gente y ellos rápidamente los, los producen y los fabrican y obviamente con una población de más de 1.100 millones de habitantes hay más de 800 millones de personas que están en edad laboral y que están trabajando y que por ende pues es muy rápidamente hacerlos. Dado esto, ya así como comencé con una introducción sobre algunos factores que no son netamente sobre estas dos compañías que dicen en esta esquina, como lo quería traer a colación, pues es importante nombrar esto. Vean ustedes cómo se están viendo los mercados. Este es un top 10 de los países que se podrían ser las primeras 10 economías del mundo para el año 2030 y el primer lugar se lo pelea entre China y la India. Es decir, que sí o sí, según algunos estudios a nivel económico, quien va a tener la pauta en los mercados financieros va a ser el continente asiático, por su población, por el nivel de industrialización, porque evidentemente en el caso particular India, como les comentaba al inicio, tiene una población muy joven y mientras un tercio de la población de China está alrededor de los 65 años, hoy por hoy la edad promedio de los indios es de 28. Y vean cómo desplazan al tercer lugar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos tienen que repensarse, ver de nuevo eso Silicon Valley que está en California con esas compañías tan grandes como Google, como Facebook, como la misma Amazon, que era el caso que traíamos a colación. Y el resto, países como Indonesia, Turquía, y apenas en el sexto lugar estaría un representante de América Latina, que es Brasil, en este caso específico. Y traerles una portada que me llamó mucho la atención también, que es sobre el liderazgo que está teniendo China, no solamente a nivel tecnológico, sino también sabemos a nivel político, porque hoy en día se entrecruzan las dimensiones.
Ya no solamente podemos ver la tecnología como algo aislado, ni la política, ni la economía, sino que todo es una amalgama, como esos cables que vemos en algunas casas que están cruzados, por ejemplo. Y es el liderazgo de Xi Jinping, ¿no? Que se convierte hoy por hoy en una de las personas más importantes del planeta. Y una recomendación de bibliografía, que es este libro Futurist Asian, de un escritor indio que se llama Parag Khanna, que es muy interesante porque también nos demuestra de forma científica y de forma financiera por qué esta región del mundo sigue creciendo tanto, porque en conjunto, ¿cómo les parece? Se tiene pronosticado que para este 2024 el continente asiático crezca cerca del 6,2%, lo cual es nada despreciable y, como diría alguna famosa colombiana, que eso nos generaría envidia de la buena. Finalmente, con el tema logístico y de los contenedores, se dice que tenemos déficit actualmente de contenedores y eso es precisamente debido al sobreconsumo y las necesidades de tener productos todo el tiempo, ¿no? En otra conferencia sería interesante que pudiéramos abordar el tema de la moda rápida y toda la contaminación que genera, pero no tenemos tiempo para profundizar sobre esto en este momento, pero por eso mismo, como se dice, podría darse un fenómeno, recuerden ustedes que les decía que se llaman los famosos cisnes negros, y de pronto, ojalá no sea así, el 2025 sería el año del cisne negro de la ausencia de contenedores a nivel mundial. Fue para mí realmente un placer acompañarlos en esta conferencia AAA. Espero que se lleven, como siempre debe ser, más interrogantes que otra cosa, que los y las invito a seguir como conociendo mucho de la tendencia, evidentemente de estar siempre a la vanguardia. Muchas veces uno solo se deja llevar por las noticias del país, que ya son muchas, por supuesto, pero hay que salir un poco de ese ombliguismo y entender mucho mejor lo que está sucediendo a nivel global y que hoy esa globalización estamos interconectados y ya sabemos que nos llegan las ofertas de Temu y muchas veces nos están saturando de la información. Les agradezco mucho. Ahí está mi correo electrónico, está como me pueden buscar en LinkedIn, por ejemplo. Y lógicamente queda el espacio de estos últimos minutos por si tienen alguna pregunta, alguna participación. De nuevo, fue un placer y gracias a todos desde donde se conecten.